programa se va a poner caliente, así que llame a nuestros teléfonos 809-682-9850, 809-682-9850. Llámenos porque vamos a hablar ahora sobre los riesgos que invocan que el PRM tenga la mayoría de representantes en el Congreso, y para hablar de ellos estamos con un hermano y además parte de este programa. Yo a Mauri lo quiero mucho y siempre está dispuesto. A Mauri es parte del staff de Tomando el Rumbo, sí. Aunque su paga es simplemente el afecto. Y por ahora, ¿verdad? Tiene mucho así, seguirá así que déjalo así. Él no se queja. Tenemos a Edwin Ricardo, quien es profesor de la UAS, es dirigente político del PLD y además es un gran amigo, mi querido Edwin Ricardo, que a él le honra siempre, es hermano de una gran amiga que es Karen Ricardo. Bueno, muy buenas tardes, Edwin, buenas tardes a Mauri. Gracias por acompañarnos en Tomando el Rumbo. Bueno, yo feliz de estar de nuevo en casa y pues compartir con nuestra audiencia que siempre está atento, señores. Rumba 98.5 y especialmente este programa Tomando el Rumbo se escucha en gran parte de la provincia de Santo Domingo y es exquisito ver a la gente cuando te saluda. Ay, pero yo como que te conozco. Bueno, es justamente a este trabajo que se hace desde esta importante plataforma de comunicación. Gracias a Mauri. Bueno, bienvenido Edwin aquí a Tomando el Rumbo. Gracias Yané, gracias a este equipazo de Tomando el Rumbo. Para mí un súper privilegio de compartir con ustedes esta tarde, o sea, con Freddy Miguel, con Víctor, con Amaury, amigo también de otrora. Así es. Y contigo, Janet, o sea, para mí es un privilegio y más conectarme con esta audiencia y hablar sobre temas importantes que afectan el futuro inmediato de República Dominicana y la institucionalidad. Bueno, el PRM gana mayoría, no es la primera vez que un partido gana mayoría. Ganó el PRD en el 2000 y luego ya ganó en el 2002 mayoría y luego ganó también el PLD mayoría. Y Balaguer. Y ganó Balaguer en su momento mayoría. No es la primera vez, al contrario, ha sido casi la regla que el partido de gobierno siempre en reelección siempre tenga mayoría en el Congreso de la República. En esta oportunidad vuelve y se repite la hazaña encabezada por el PRM con el presidente Luis Abinader y gana mayoría en el Senado, 29 senadores. Yo recuerdo que en una época el PLD solamente ganó un senador, que fue precisamente el ex secretario general del PLD, José Tomás Pérez. Y en esta oportunidad... Y el PRD también uno, nada más con Albuquerque en una ocasión. En una ocasión el PLD tuvo dos. Y en esta ocasión, pues el PLD se queda sin senador, que tenía senadores, y en la Fuerza del Pueblo solamente logra 3 senadurías de todo el país. La gente habla de que esto es una dictadura. Bueno, no es una dictadura. ¿Por qué? Porque fuimos a una elección y la gente votó por quien quiso. Que se utilizó el dinero, que se utilizaron las artimañas que siempre se han usado en el país para conquistar el voto el día de, en unas ocasiones con mayor silencio que en otras. En esta oportunidad, sobre todo en las municipales, se vio mayor descaro en esto, pero ha sido siempre la cultura dominicana de que el que está en el gobierno utiliza también los recursos del Estado para imponer voluntades. Entonces, la gente habla de que esto es se va a confrontar a una dictadura. Desde mi perspectiva, no es una dictadura, reitero, porque se fue a las urnas. ¿Qué piensan ustedes? Esta mayoría del gobierno del PRM en el Senado, en la Cámara de Diputados, en los ayuntamientos, en los distritos municipales y en los municipios, en la parte municipal y en el Ejecutivo, ¿representan un peligro para la democracia? ¿Cuál es su perspectiva? ¿Es realmente esto la antesala de una dictadura? Bueno, en mi particular yo creo que el absolutismo siempre trae problemas, principalmente en países en donde no hay una vocación institucional fuerte, como es la República Dominicana. En nuestro país nosotros tenemos un lastre que es el sistema presidencialista, que todo gira en torno al presidente de la República y las personas que están alrededor de él, que toman decisiones importantes y que afectan cada una del desenvolvimiento de un país. Ahora, ¿qué trae esto como consecuencia? El factor principal es que cuando tú giras todo el poder en torno a un grupo de personas, aparte del presidente que toma decisiones importantes, siempre hay un grupo que busca sus propios intereses. Y es justamente en la búsqueda de esos propios intereses es en donde se da el caso que aumenta la corrupción, que esas personas hacen daño para imponer sus propias voluntades, o peor aún, que es lo que hemos visto en toda la historia de Latinoamérica, que desde ahí se puede encauzar modelos totalmente autoritarios hacia ciudadanos por el simple hecho de ser diferencia o de tener diferencias políticas. El PRM viene a compactar todo el poder que ya tenía mediáticamente.
presidente tiene una alta popularidad, lo que le permite hacer marketing político, populismo político con muchos temas que son neurálgicos en el país. Pero si a esto te le sumas ahora que tiene, bueno, creo que el último cálculo ya es 142 diputados, es decir, tiene más de la mayoría, casi la mayoría, bueno, tiene la mayoría absoluta. Casi la totalidad absoluta. Tiene 28 senadores y ahora está dando un golpe blando a la oposición. ¿Por qué? Bueno, porque el PRM jugó una pieza muy importante en las elecciones congresuales. Como ellos sabían que podían perder plazas importantes y que la oposición evidentemente iba a ganar plazas que ellos no podían competir, incluso ahí están los resultados, el PRM se encargó de poner a candidatos específicos que estaban muy seguros bajo alianzas de otros partidos políticos. ¿Para qué? Bueno, ustedes saben que desde el Congreso Nacional nace el Consejo Nacional de la Magistratura, que es el que elige las altas cortes del país. Pero la ley que establece el Consejo Nacional de la Magistratura dice que se le debe dar una parte a la segunda mayoría en el Congreso Nacional. Entonces, ¿qué hizo inteligentemente la dirección del PRM? Bueno, pues colocó a varios partidos o figuras potables de ellos en varios partidos para que compitieran no bajo la marca del PRM, sino la marca de ese partido. Y usted dice, bueno, por eso está bien, porque son aliados. Está perfecto, pero ¿dónde viene el jaque mate? Bueno, pues ya ganaron, están electos y tenemos ahora 5 senadores que son de diferentes partidos políticos y que por ende no pertenecen a la matrícula del PRM, sino de partidos aliados. Ahora, cuando haya que hacer una convocatoria al Consejo Nacional de la Magistratura, la segunda mayoría en el Congreso de la República, específicamente en el Senado, ¿la va a ocupar quién? Bueno, la va a ocupar esa segunda mayoría que va a formar un bloque independiente. Que están en eso. Pero es que eso tampoco, eso no implica grandes cambios. No. Porque es un solo voto. Sí, pero es un solo voto. Es un solo voto. La pero, aplastan, ajá, como sí, sea. pero es un solo voto si usted lo pone así individual. Pero el Consejo Nacional de la Magistratura está compuesto por ¿quiénes? Y se lo voy a mencionar. El presidente de la República. Ajá, siga. ¿Quién? El presidente del Congreso, del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados. Diputados. Tienen 3. Ok. La segunda mayoría en el Senado son 4 y bueno, en este caso la titular de la Procuraduría General de la República son ¿cuántos? 5 va. ¿De cuánto? De 7, siga. Entonces ahora, si usted sustituye, 6 de 7. ahora si usted sustituye al presidente del Poder Judicial, ¿cuántos son? Siga sumando. No, se lo va a coger todo. Entonces, por eso digo que el absolutismo, claro, en términos prácticos, hace mucho daño. Ahora, yo creo que también esto es un arma de doble filo. Y por eso decía hace unos años que lo que está viviendo el PRM es un efecto boomerang. Si ustedes se fijan, el PRM, con todo el poder que en alguna ocasión lo han tenido otros partidos políticos, tiene un efecto boomerang que puede jugar en su contra. ¿Y cuál es? Que no son las mismas coyunturas. Incluso el hecho de que Félix Bautista, un histórico senador de San Juan, a pesar de todo el dinero que invirtió el PRM, no haya podido colocar a su candidato a senador en esta provincia, te dice algo. Es que la fidelidad política todavía existe en la mente del dominicano. Pero voy a ponerte el caso más cercano y es la gran sorpresa. Estamos hablando de un candidato que de ser sencillamente un candidato a senador se convirtió en un candidato mediáticamente presidencial. Y digo presidencial porque fue el único candidato que compitió verdaderamente con el presidente de la República en torno a el interés que generaba. Tanto así que el PRM ganó 28 senadurías, ganó la presidencia de la República con números sumamente importantes, aunque no lo que ellos proyectaban. Y aún así, en la cara del oficialismo se veía una felicidad agridulce. Ganamos, sonreímos, pero luego entramos en reflexión. Entonces, eso te dice a ti también que no, 70, que el dinero, no era un 70, ellos sabían que no iban a sacar un 70. Yo 48. 10 días antes de las elecciones dije que iban a sacar menos de 60%, porque no hay forma. Y ustedes dicen, bueno, pero ¿por qué si tenían todo el dinero del mundo? Sencillo. Cuando hay un nivel de popularidad tan alto, vemos candidaturas muy fuertes. Por ejemplo, Danilo Medina en 2016 logró un 62% y pico. ¿Pero por qué? Señores, la gente, hasta la misma oposición, cantaba
hablaba de Danilo. Es decir, el equipo de profesionales que manejó la campaña de Danilo en 2016, no sé si ustedes recuerdan que fue Joao Santana, el mismo que luego del autoritarismo en Brasil colocó a Lula y lo convirtió en presidente de la República. Ese equipo de comunicación trabaja con la psiquis de la gente, con la forma de pensar y la inteligencia emocional de la gente. Y cuando eso se construye, evidentemente hay. El presidente vendió que iba a abrumar las urnas con un 70%. No había forma. Obviamente, hubo un interés bien desmedido en implantar eso en la psiquis de la gente, pero eso también tiene un factor en contra. ¿Ustedes saben cuál es? Es muy básico. El que dice que tú vas a ganar con 70, tú vas a ganar con 70, pues tú no necesitas mi voto, yo me voy a quedar acostado. Y por eso vimos el nivel de abstención que incluso es más alto que en 2020. Entonces, son factores importantes. Yo creo que el PRM tiene dos factores que van a jugar si son inteligentemente políticos o si supieron hacer la tarea de lo que no hicieron en el pasado y que ahora pueden hacer. Las dos oportunidades extraordinarias que tiene el PRM. Primero, demostrar que hay disciplina en su partido, cosa que no creo que sea probable en los próximos 4 años. Y segundo, para finalizar, el gran reto del presidente Luis Abinader no es ganar estas elecciones. Es lograr posicionar a un candidato sin destruir su partido en 2028. Vamos a ver qué piensas tú, Edwin, de esta situación que las urnas le dieron esa ventaja de la forma que sea, pero de manera democrática al PRM. Sí, lo importante es ver cuál es el rol del Congreso Nacional, y que por lo general es el espacio donde la ciudadanía, donde las diferentes fuerzas políticas generan un contrapeso y que por mucho tiempo se hace necesario buscar consenso. En esta ocasión, yo creo que es la primera vez que un partido político tiene esa cantidad de curules y que pudiese obviar totalmente incluso la posición política de la oposición de gobierno. O sea, como decía Amaury, incluso en estructuras o en organismos como el poder de la judicatura, o sea, que está llamada a renovar incluso algunos de los jueces, o sea, prácticamente la posición de un partido y de una fuerza política y de un presidente, porque también habría que ver, o sea, la organización y el modelo de estructura política que tiene el partido de gobierno. Entonces, yo creo que esa parte de cuál es el rol de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, que por un lado es representar, pero legislar y está el fiscalizar. Y muy bien lo resaltaba Mauri, la baja institucionalidad que existe en República Dominicana, incluso la poca transparencia y el manejo como ha venido desarrollándose esta gestión de gobierno. Miren que una de las cosas que denunció la oposición y más el partido que fue más afectado, que fue el Partido de la Liberación Dominicana, fue la implementación del lawfare, ¿verdad? El lawfare, que es la judicialización de la justicia, cuando muchísimos funcionarios del pasado gobierno de Danilo Medina fueron perseguidos, no así todavía sin tener un expediente completo, y luego volvieron otra vez a sus casas. Más sin embargo, muchos escándalos de corrupción, algunas destituciones, más sin embargo, la persecutora de la justicia, que es la Procuraduría, no actuaba en sí en consonancia, y el manejo mediático con que gestionó el gobierno estos 4 años prácticamente sacaban de agenda los casos de corrupción, que fueron muchos. O sea, una de las cosas que afecta a la población dominicana es también los servicios públicos, y parte del rol del poder legislativo es eso, o sea, fiscalizar, llevar al banquillo a cualquier funcionario que tiene una tarea importante. Un funcionario primero tiene que funcionar y tiene que ejercer una función, ¿verdad? Y funcionar implica garantizar eficiencia en el servicio público, esa eficiencia que se caracterizó en los 8 años y quizá en los 16 años del partido anterior, y que se ha perdido de manera significativa. Bueno, señores, den una noticia del Comité Político del PLD. Acaba de expresar que Danilo Medina y Charlie Mariotti afirman que no se presentarán
al Congreso que debe de realizar esta final de este año, el PLD, para renovar sus autoridades. Dice Danilo Medina y Charlie Mariotti que no se presentarán para repostularse como presidente y secretario general del PLD. Eso está pasando en el comité político del PLD. Vamos a una pausa, no se mueva, que esto se pone interesante, tomando el rumbo. Noticia de primer minuto, aquí sacado de la boca inmediatamente del comité político del PLD, reiteramos, el presidente Danilo Medina y el secretario general Charlie Mariotti pues afirman que no se presentarán para repostularse en sus posiciones para el próximo Congreso del PLD que ha de celebrarse a final de este año. Edwin, ¿en qué fecha, Edwin, tú que eres PLDista, debe de realizarse esto? Dentro de los puntos de agenda estaba el adelantar el Congreso. Eso según todavía. La información que me suministran ya se adelantó para el próximo mes de agosto. Sí. Y los grandes retos también no es solamente adelantar el Congreso, sino reducir el número de miembros de los organismos partidarios. ¿Eso implicaría una reforma estatutaria dentro del PLD? Sí, obviamente. O sea, que tendría que primero realizarse una reforma estatutaria, Edwin. Sí, se hace dentro del mismo Congreso. El último Congreso, incluso que fue 2020-2021, también conllevó una reforma estatutaria porque el partido viene en un proceso de transformación real. O sea, y esto no es más que una continuidad hacia eso. Sí, pero que también cabe destacar que en ese anterior Congreso se aumentó incluso la matrícula del comité político y del comité central. Ahora lo que se busca es reducir nuevamente. Bueno, la historia política del PSOE, que yo le doy mucho seguimiento, cada vez que pasa un proceso electoral, el secretario general del PSOE, que es la figura principal de mayor relevancia en el partido, más que el presidente, que sí existe también esa figura, generalmente el secretario general renuncia inmediatamente, pasa el proceso electoral, y los partidos en países desarrollados pasa lo mismo. El secretario general o el presidente, el que tenga mayor capacidad de jerarquía en el partido, pues inmediatamente pasa un proceso de pérdida, llama precisamente a renovar sus cuadros, porque el equipo que se presentó a las urnas no logró la victoria. Aún estando en el gobierno, inclusive. Eso no implica que se vayan todos, cambian a veces de posiciones, uno que estaba en una posición la ponen en otra, no implica que todas las caras tengan que irse, sino que en el tablero cambian, el que era peón de pronto puede ser un alfil y de pronto quien era una torre lo mandan a peón. ¿Por qué? Porque su desempeño electoral, eso es lo que le mueve para que la maquinaria política pueda tener una mejor organización en el tema del dominio y el manejo del partido político. El PLD se nota que inmediatamente va a una renovación, como tú dices, Amaury, ya para el mes de agosto. Y eso hay que felicitarlo, porque eso también es una madurez política de su equipo político, que entiende que ya cumplieron un ciclo. Puede que ese ciclo mañana se le renueve, puede que dentro de 4 años Charlie vuelva a ser la esperanza nacional, pero entendieron ahora mismo, ellos entienden que tiene que haber una renovación. Ahora, esa renovación hay que ver ¿para qué se va a hacer y cómo debe hacerse? Al adelantar la convención. Don Miguel está fuera del micrófono, pero lo podemos invitar. Detiene la hemorragia que va hacia otro partido. Mire, yo la verdad es que el PLD, como todos los partidos, menos en la Fuerza del Pueblo, que reitero, ha salido beneficioso en este proceso en la cabeza de su líder, Leonel Fernández, pero el PLD, que es el partido que ocupa ahora el número 3, pues yo soy de las que digo que muchas personas de ellas se irán o para el gobierno o se irán para la Fuerza del Pueblo. Porque de hecho hay muchos que estando en el PLD ahora, pues simpatizaban o por Leonel Fernández o simpatizaban con el gobierno. Entonces, esa hemorragia de pronto quizás pues se pueda detener, aunque los procesos políticos y en tema de sociedad, los procesos sociales de descomposición de agrupaciones, tanto políticas como no políticas, cuando comienzan la debacle, como dirían en el campo, cuando comienzan esos procesos son difíciles de detenerlo. Es difícil decir que esa sangría se va a detener, pero por lo menos llama a la esperanza, llama a la esperanza, a su militancia, de que se quieren corregir, de que se hizo un mea culpa, con llamar el Congreso para agosto, con Charlie y Danilo decir que no van a aspirar, de una manera u otra se hace un mea culpa del organismo y por ende le devuelve y revitaliza la esperanza de que las cosas se pueden hacer de manera diferente. Es correcto, porque los éxitos pues tienen padrinos, los fracasos también. Así es. Y aunque no haya un apellido o un nombre en particular, obviamente las direcciones políticas del PLD, pues han sido siempre, por la misma naturaleza de su organismo, toman decisiones colegiadas. En consecuencia, muchas de estas decisiones que se tomaron en esos organismos, pues tienen que ver, están muy vinculadas a los resultados electorales y sobre todo
al trayecto, porque inclusive el mismo expresidente Medina estuvo muy activo en la campaña de Abel Martínez y obviamente salió casi todos los fines de semana y parece que no pudo o no aportó los resultados que él pensaba. Obviamente la naturaleza del PLD no se parece a otros partidos, o sea, la naturaleza del PLD es una, o de la Fuerza del Pueblo es otra. El PRD tiene sus particularidades, o sea, el PLD tiene sus bemoles, y yo creo, Edwin, que esa es la realidad del PLD en este momento. Y que fue un partido que realmente durante los 3 primeros años de gobierno, o los 4 años de gobierno, nunca se le sacó el guante de la cara a la organización política, y la Fuerza del Pueblo por mucho tiempo jugó como un punto de apoyo, ¿verdad? Como planteaba Arquímedes, para sacarle parte de las estructuras y drenarle. Y una vez hay un divorcio de la Fuerza del Pueblo con el gobierno, entonces sacan a Justicia Social y continúa también el desangre del Partido de la Liberación Dominicana. O sea que a todas luces la estrategia funcionó. Sí, funcionó totalmente. Funcionó muy bien. Pero es eso, o sea, nunca hubo ese ataque frontal por parte del gobierno hacia la Fuerza del Pueblo. Eran aliados. Hay aspirantes en el PLD. Es decir, el PRM y la Fuerza del Pueblo fueron aliados a las elecciones de 2020 y esa luna de miel no se cerró hasta que Leonel decidió abrir campaña frontal ya contra el PRM para posicionarse como candidato. Yo creo es importante, miren, los procesos de renovación son buenos, principalmente porque le dan la oportunidad a que emerja un nuevo liderazgo. Ahora, esto no puede convertirse en un hacha, cortella, no. Incluso, si usted lo hace así, si usted corta una rama, la rama florece por otro lado. O esta misma rama germina y nace otra. El Consejo del PLD no es necesariamente que cambien a todos los miembros de su comité político, porque hay personas con un trabajo político muy importante. Incluso no tienen que renunciar ninguno. Óigame bien. ¿Qué tiene que cambiar en el PLD? Las caras que le hablan al país. Oigan bien, el PRM hizo una jugada estratégica. Puso a 2 jovencitos a hablar, pero el PRM no ha cambiado su estructura. No, la misma de cuando se fueron del PRD. Ahora, ¿qué cambió? La cara, el branding del partido. Y yo creo que es justamente lo que el PLD debe hacer. Cambiar esas caras que le hablan al país, cambiar el branding del partido y más importante aún... Y ¿Debe de irse la estrella amarilla? No se debe de ir, pero lo que digo que debe cambiar. ¿Por qué? Imagínese usted, ok, tú y yo tenemos una discusión, tú vas a seguir discutiendo conmigo hasta que tú me veas. Cuando yo desaparezca, ¿qué pasa? Se acabó la discusión. Entonces, si tú le quitas al oficialismo la oportunidad de atacarte figuras, ¿qué pasa? Lo desarmas. Se quedan sin discurso. Bueno, la verdad es que los partidos se van a desintegrar si es por el tema de atacar figuras, porque tanto en oposición como en el gobierno, el PRM y todos los partidos tienen muchas figuras que son francos de ataques precisamente por su trayectoria política. Porque una cosa es el discurso y otra son las acciones. Y lamentablemente pocos políticos y políticas en nuestro país han podido demostrar que su palabra, que su discurso es el mismo que en su práctica. Si no, chequen sus cuentas bancarias y pregúntense, como dice la salsa, cómo lo hacen, porque yo, Yané Camilo, no sé. Definitivamente aquí hay un grupo que en 4 años tiene más dinero que muchos empresarios del país, y ni hablar del PLD, pero el PLD tuvo más años en el gobierno. Y entonces termino este programa con el artículo de Carmen Inver, que precisamente habla de que aquí hay muchos ricos que quieren limpiar sus fortunas sin decir y dejar bien claro que todas han sido construidas de manera ilícita con dinero del erario público. Señores, llegamos a una entrega más de Tomando el Rumbo. Te recordamos que mañana, nueva vez, de 3 a 4 de la tarde, por la 98.5 Rumba FM. Te esperamos para que juntos sigamos Tomando el Rumbo.